Entonces damos inicio a la sesión número 4 de crónica y reportaje. Hoy vamos a trabajar dos temas bien interesantes, ¿no? El primero es revisar un poco los relatos desde el género literario, cómo ustedes están trabajando o cómo pueden construir textos cortos a partir de situaciones ficcionales, de situaciones de la vida cotidiana o de situaciones que de alguna manera le permitan a ustedes poder explotar un poco el ejercicio de la escritura a partir de la inventiva o la creatividad que ustedes tengan en sus mentes. Entonces ustedes hubieran podido inventarse el personaje del loco del pueblo o de la loca del pueblo, ¿sí? Porque hacía parte del género literario y lo podían obviamente hacer ficcional, ¿sí? Pero en el caso de que si fuese un relato, una crónica o un reportaje desde lo periodístico, pues obviamente no podrían inventar, ¿no? ¿Sí? Ahí está, es donde está la gran diferencia y la gran característica. Entonces voy a compartir la pantalla. Yo voy a presentar los que alcancé a recopilar. Obviamente al final de esta clase yo recopilo los que tengo todavía en el correo. Entonces vamos a empezar por algunos acá. Yo no los he leído, entonces creo que va a ser una experiencia para todos leerlos. Así que vamos a empezar a criticar, pero a criticar en el sentido de mejorar un poco. ¿Ustedes están viendo la pantalla, por favor, y me confirman? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, Sí, muy profe. bien. Voy a sacar acá los temas. Daniel tenía el tema de, ustedes me ayudan, Daniel tenía el de las vías del barrio, ¿no? Y era acudir un poco a la creatividad de cómo yo puedo describir las vías del barrio. Entonces él comienza con Bogotá, la ciudad de las dos caras, ¿sí? Acá hay una coma del vocativo. Esto se le llama coma del vocativo. Esta coma que ustedes, porque ustedes al leer hacen una pausa. Ustedes no leen, pues cuando uno lo pronuncia no lo nota, pero cuando uno lo escribe sí. Bogotá, la ciudad de las dos caras. No, uno hace la pausa. Bogotá, la ciudad de las dos caras. Una ciudad que en el día... Perdón. Sí. No, es coma el vocativo, ¿es? Sí, esta es la coma del vocativo. Voy a tratar de poner Sí, apuntes sí. acá. ¿Sí? La coma del vocativo. Cuando ustedes hablan, por Sí. ejemplo, de un eslogan que fue muy conocido en la gobernación de Sergio Fajardo en Antioquia, ¿no? Entonces decía, Antioquia, la más educada. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿Sí lo recuerdan? sí, sí. Sí, profe. No. No, bueno, el Sergio Fajardo cuando fue gobernador de Antioquia utilizó este eslogan. Decía Antioquia la más educada, haciendo referencia a que él estaba haciendo unas políticas que enmarcara la educación en el departamento. Y lo más curioso es que, claro, hubo muchas críticas cuando sacó la publicidad, porque toda la publicidad decía, pues sí, claro, Antioquia la más educada, muy bueno, pero pues para educarse uno pues tiene que aprender a escribir. Y aquí le hacía falta la coma del vocativo. Es decir, que no fue problema del diseñador, sino fue problema obviamente quizá del diseñador, no fue problema del diseñador porque el diseñador simplemente le dan un texto y él lo hace, pero sí pudo haber sido de un comunicador social o de una agencia de prensa o de un grupo de asesores que tenía ahí y que pues se comió la coma del vocativo y es la forma correcta de escribir. Después de sacar toda la publicidad, Sergio Fajardo comenzó a recibir una cantidad de críticas porque decía, claro, quiere ser la más educada, pero no saben escribir. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos que muy seguramente pueden hacer entender o interpretar el texto que uno está escribiendo o que para uno como lector puede entender de otra manera, ¿no? Entonces, Antioquia, la más educada. Bogotá, la ciudad de las dos caras, ¿sí? De pronto cuando uno lo habla no se da cuenta, pero cuando lo lee y lo ve dentro del texto, uno lo entiende mejor, lo ve mejor. Ahora miremos tanto las dos formas, la forma de escribir de Daniel y de cada uno de ustedes. La primera parte va a ser sobre la forma de revisar todos estos textos, de mirar cómo escriben. La segunda parte tiene que ver con la creación narrativa a partir de la investigación, ¿no? Entonces, una ciudad que en el día todo es armonía, donde los ciudadanos capitalinos salen con una buena actitud, llenos de paz y tranquilidad. Dentro de estos dos renglones nos imaginamos la mañana,
o el día muy temprano, ¿no? Pareciera que ese fuera el ritmo de los bogotanos, sí, porque está implícito dentro del título. Está hablando Sí. sobre Bogotá y sobre los ciudadanos en Bogotá. Pero acá hay otra coma del vocativo. Uno regularmente hace pausa, ¿sí? Al momento de leerlo, uno hace pausa. Pero en la noche, al caer el bello sol de esta ciudad, todo esto cambia. Acá hay dos ideas, pero en la noche, coma, acá hay otra coma. Al caer el bello sol de esta ciudad, todo esto cambia. Se vuelve una selva, yo supongo, yo dejé todo igual como estaba, no le hice ninguna corrección, aquí le hace falta el de cemento. Y este cemento está mal escrito, ¿no? Porque este cemento con ese, muy seguramente hasta acá, se refiere es al semen, ¿sí? Y tiene que ver es con el cemento de, ¿cuál palabra? ¿De cuál? Cemento, la cosa Del, De de de, argamasa, De decir. claro, de construcción. construcción. De Construcción. construcción. Lo del Entonces ese piso. cemento es con C, ¿sí? Y este cemento, aunque no lo conozco, este cemento, pues hace referencias al semen, supongo yo, ¿no? Entonces, muy particular, quién sabe en qué tipo de selva estaba Daniel. Muy bien. Donde las personas después de una jornada de trabajo salen con un mal genio. Él está describiendo perfectamente lo que sucede en Bogotá. Creo que lo conoce, entonces que aproveche. Daniel me está escuchando y yo sé que él lo está haciendo. Él conoce la ciudad, conoce ese aspecto y lo puede escribir. Ahora haga que el relato encante. Donde las personas después de una jornada de trabajo salen con un mal genio. Aquí, coma, tratando mal a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué hay que poner este pedazo entre comas? Porque esto es un explicativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto me está explicando la frase anterior y sirve como complemento para la siguiente, donde las personas después de una jornada de trabajo salen con un mal genio. Mire, si yo quito este pedazo, la idea me sigue funcionando. Entonces, por eso es una frase explicativa, que explica, que amplía el concepto o la idea que quiere tener. Si yo la leo así, donde las personas después de una jornada de trabajo salen con un mal genio, sin pensar que esas energías negativas que uno transmite las absorbe las calles llenas de huecos, charcos y desniveles, ¿sí? Lo pude quitar y se va a entender igual. Si lo pongo, control Z, control Z, control Z. Si lo pongo, pues obviamente la idea me va a quedar un poco más ampliada, pero pues eso o me sobra o me fortalece un poco el texto. Por eso esto se le llama frase explicativa y tiene que ir entre comillas, ¿sí? Es para que ustedes vayan contagiándose un poco de la manera y de la técnica. La escritura no necesariamente tiene que nutrirse de las pasiones. Yo, por ejemplo, soy de los que escribo en momentos en donde necesito total silencio y tengo que tener alguna motivación. Por ejemplo, que tenga un estado de ánimo. Pero no es suficiente tener la pasión por escribir, sino que también hay que tener la técnica. Y la técnica que la da, pues obviamente la da la ortografía, la da el uso de los signos de puntuación, la da precisamente la lectura para poder escribir. Recuerden que la forma correcta de escribir se da es porque uno tiene una memoria fotográfica. ¿Y cuándo da la memoria fotográfica? Cuando usted lee demasiado. Ahí es donde usted aprende de alguna manera a escribir. ¿Todos me están escuchando? ¿Laura Valentina me está escuchando? Sí, señor. Sí, señor, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, ahora, esta es la técnica. Ya revisamos cómo escribió Daniel de interesante y pudimos ver algunos errores. Es un texto corto, pero pues sí, nos entró muy bien en el asunto de entender cómo es la vida cotidiana de los bogotanos sobre las vías. Acá hay una cosa muy interesante, sin pensar que esas energías negativas que uno transmite, ¿sí? Revisemos por favor ese transmite. Ese transmite es con NS. ¿Sí? O transmite. ¿Me ayudan, por favor? Transmite, Con NS. Sin Sí, N, señor. profe. Es sin N. ¿Sí? Es sin N. Acá hay un error ortográfico. ¿Sí? Sin pensar que esas energías negativas que uno transmite las absorben las calles llenas de huecos, charcos y desniveles. Cuando le pone las absorbe, esta última idea que arranca desde acá sin pensar,
él le dio una validez fabulesca, jugó con la retórica, o más bien jugó con esos recursos literarios para poderle dar vida a los huecos, a los charcos y a los desniveles. Entonces él dice, cuando uno sale con rabia, con pereza, con cansancio, pues las calles son las que absorben todo eso. Entonces uno dice, wow, las calles se volvieron vivas. Y al contrario, pensaría yo que son las calles las que le acumulan a uno toda esa energía negativa, ¿sí ven? Entonces, por eso es importante que cuando uno escriba, entienda que el otro, de alguna manera, el que nos lee, nos interpreta. Voy a suponer que Daniel lo hizo de buena intención, de darle un valor fabulesco, me refiero a la fábula, a que quiso que los huecos, los charcos y los desniveles tengan una animación y pudieran sentir toda esa energía negativa. ¿Sí ven ustedes? ¿Sí entienden un poco el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Vamos a suponer que sí. Quiero verlos cuando escriban de verdad una crónica o un reportaje. Muy bien, Dani. De eso se trata, de que tengan todos los errores. No se asusten por los errores. Tengan todos los que quieran, que para eso estamos acá. Para explicar todos estos ejercicios que a todos nos van a servir. Muy bien, vamos con Lady. ¿Lady escucha? Sí, profe. Bueno, bueno, otra cosa que quiero decirles, bueno, en este lo voy a hacer. O sea, no sean tan básicos con los titulares. Creo que están siendo muy básicos con estos titulares. ¿Sí? Estos títulos, inmigración de venezolanos en mi barrio. ¿Sí? Quiero que jueguen, que piensen, quizá por lo que de pronto fue un tema arbitrario que yo les di, que yo lo escogí para que ustedes escribieran, pero muy seguramente si ustedes quieren escribir sobre sus temas, sobre lo que les interesa, no serían tan básicos en los titulares. Entonces, lo más difícil en el momento de escribir es titular. ¿Sí? Ponerle título a esa gran idea, a esa construcción argumentativa. Entonces, no sean básicos con esto. Traten de jugar con la imaginación. Traten de darle un título que tenga encanto y que uno pueda transmitir. Con el solo titular, todo lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal está el artículo. Como les digo, yo no los he leído. Yo vivo en un pequeño barrio de Bogotá. Cuando comienza con yo vivo, le voy a preguntar a Julio, por favor, ¿cuál es esa persona con la que está escribiendo? Primera persona. Perfecto, es la primera persona porque ella dice yo vivo. ¿Sí? Se inmiscuyó en el problema, se inmiscuyó en el problema de inmigrantes. Entonces ahí es una manera de escribirlo, subjetiva o objetiva. Jorge. Subjetiva. Subjetiva, claro, porque se inmiscuyó en el problema. Si hubiese sido objetiva, entonces se sale del problema y no hubiese comenzado con yo vivo en un pequeño barrio, sino en un pequeño barrio de Bogotá, entonces ahí se salió, ¿sí? Se sale del problema. Ya es tercera persona. Yo vivo en un pequeño barrio de Bogotá. Aún recuerdo cuando las calles eran pacíficas, cuando se escuchaba en las mañanas el canto de los pájaros. Pero ahora las cosas cambiaron con la llegada masiva de venezolanos a Bogotá. Coma. Mi barrio se afectó mucho, no solo en la cantidad de venezolanos, sino, entonces, mi barrio se afectó mucho. Acá. No solo en la cantidad de venezolanos. Otra coma. Entonces tú tienes varias frases de que van fortaleciendo el texto o van fortaleciendo la idea y que son del explicativo. Entonces vamos a hacer el ejercicio de borrarlas. Con la llegada masiva de venezolanos a Bogotá. Esta es una idea. No solo en la cantidad de venezolanos, sino la delincuencia que se vive ahora en este sector es insoportable. Acá tienes otra idea. Entonces tienes las ideas separadas por las comas. No hay ningún explicativo. Todas son ideas que complementan todo esto, este párrafo o estos renglones anteriores. ¿Bien? Que están separadas por comas. ¿Qué te hace falta usar, Lady? Joana. Pues, profe,
No sé, las comas, pues más que todo me Claro, faltaron. tienes que usar mejor las comas. Pero mira, hay otra cosa que tú tienes. A diferencia de Daniel, Daniel conoce todo el tema. Él sabe en lo que está viviendo porque él lo describe perfectamente. Pero tú tienes es la función estética. Todo esto volviste este párrafo en una función estética bellísima porque nos dentras en lo que se está sintiendo en ese momento, en lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Se siente inseguridad, se siente un ambiente insoportable, entonces tienes toda la función estética para desarrollarla. Sigamos acá. Una mañana muy normal iba a la tienda a comprar el pan para el desayuno. De un momento a otro vi como dos, acuérdenme por favor, ¿alguno de ustedes sabe reglas ortográficas? ¿Este dos está bien usado o mal usado? No, profe, tiene que ser No, escrito. Profe, tiene que ser las letras. Tiene que ser en letras. Claro, muy bien. Yo personalmente recomiendo usar las letras. No está mal usado el número 2, pero no es bien visto. Entonces es mejor usar las letras del 0 al 9. Del 10 en adelante sí son números. ¿Listo? Pero para una hora, ¿sí se vale el número también en letra? ¿Para una qué? No, para la hora, Ah, no, para la hora el 6:09. número, para la hora el Ah, número. Entonces, si se ah, refiere a la hora, entonces pues obviamente la hora sí tendría que ir. Me devuelvo por acá. Doble 0, 01, A.M, espacio, M punto, así se coloca. Eso sería la 1 de la mañana. mañana. Y si lo quiero la 1 de la tarde, Sí, P punto, espacio, M punto. Va en minúscula siempre. Estos, antes del mediodía, después del mediodía o después del meridiano, va con un espacio acá y va en minúscula. No va, pues un uso incorrecto es colocarlo así. Otro uso incorrecto es colocarlo así. ¿Sí? Entonces, por favor, no lo hagan. Lo correcto es esto. De esta manera. ¿Sí? sí. Muy bien, sigamos entonces. Una mañana muy normal iba a la tienda a comprar el pan para el desayuno. Esa es una idea. De un momento a otro vi cómo dos camiones estaban entrando al barrio y de repente se empieza a bajar demasiada gente muy sucia. Se notaban cansados y con sed, con niños y hasta mujeres embarazadas. Todos estos ciudadanos venezolanos, los cuales escogieron precisamente este barrio, precisamente este barrio y cerca del río Bogotá, quedó la idea perdida. Aquí ya no entendí. ¿Sí? Armaron cambuches con palos y plásticos, no contentos con esto y la situación de vivir así, la única forma que ven de ganar algo de dinero es robando. ¿Esto quién lo dice? ¿Tú lo dices o tienes conocimiento de que si esto es cierto? Si esto hace parte de la ficción, ¿no? Tú estás escribiendo desde la ficción, desde lo que tú puedes crear como escritora. Si fuese una crónica, porque esto tiene un efecto de crónica, por si no lo sabías o si lo estás haciendo intencionalmente, este relato que estás haciendo es una crónica. Pero si fuese una crónica noticiosa, esto, ¿tú cómo lo pruebas? Pues, profe, la verdad, yo escribí eso porque, pues, la verdad sí sucedió algo así. Digamos, lo que nos sucedió fue, digamos, solo lo de la vecina, que sí que digamos, como que lo puse en ficción. Pero no, sí, eso sí Claro, tú realmente lo pones como sucedió. ficción porque tú no lo puedes comprobar, pero si fuese una crónica periodística, tú tendrías que comprobar el tema del robo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú tendrías que comprobar el tema del robo diciendo, según la policía, no te atribuyes verdades que no son tuyas? Tú te atribuyes la verdad desde la crónica periodística o desde el escrito periodístico. Tú te atribuyes la verdad cuando se trata de la ficción. Esto es ficción. Pero cuando se trata de la noticia, crónica o reportaje, la verdad se la atribuye a la autoridad. Y si fuese la autoridad, entonces, según la policía, en el sector se presentan robos. ¿De quién es la verdad? ¿Tuya o de la policía? De la policía. Cuando se dice en ese caso, ¿no? Entonces, date cuenta que tienes que atribuirle, o muchachos tienen que darse cuenta que la verdad se la atribuyen a la autoridad o a la fuente que consultan.
¿sí? Esto hace parte de la ficción, esto es una historia ficcional. Por eso arrancamos con el relato ficcional, con el relato del género literario. Cuando les toque el género periodístico, esto no puede suceder, porque si no, entonces de inmediato cualquier persona, cualquier migrante va a decir, esa señorita me está acusando a mí de robo, la denuncio por calumnia, comprueben. ¿Sí? Desde ese Un día... columnista, pues, ¿Cómo? Sí, escucho. uno de esos que hacen columna de opinión, ¿sí puede poner eso? Ah, bueno, una columna de opinión, claro que sí, en una columna de opinión. Mm. Pero es mejor, pero el columnista de opinión también le atribuye esa información a la fuente o coloca una palabra muy conocida por nosotros. Al parecer, se presentan robos en el sector. Acude a esta palabra. Y esta palabra es bastante... Voy a dejar esto en rojo, pero voy a poner esto más grande. Este al parecer es demasiado ambiguo. Entonces, pues está diciendo al parecer, no lo está acusando de nada. ¿Sí? ¿Le parece? Puede ser que sí, es una sospecha mía. Sí, Una entonces, suposición. claro, el columnista sí acude a estas palabras. El columnista sabe que no se puede meter con, no se puede poner a acusar. Para eso es columnista. Pues porque él precisamente alborota el avispero escribiendo cosas, pero siempre acude a un lenguaje ambiguo, a un lenguaje en el que no es claro al tratar de decir, no, es que ese contrato no funciona. Ese contrato no funciona. Entonces, al parecer, el contrato entre la nueva agencia de medios del presidente no se va a dar porque pues van a pagar 3.300 millones de pesos. Entonces, no tiene a ciencia cierta si el contrato se firmó o no se firmó. Entonces, utiliza la palabra al parecer. ¿Sí? A menos que conozca la fuente. Según información de la página del CECOT, el contrato de presidencia de la República sobre su mejoramiento de la imagen se va a dar porque ya fue firmado el contrato. Ya le atribuyó la verdad al portal de contratación en Colombia, que es el CECOP. ¿Sí? ¿Lady está entendiendo? ¿Lo está captando? ¿Y todos? Sí, profe. Muy bien. Sí. Vamos a pasar. Ana María, mi vecina, murió por una patada que le propinaron esos delincuentes en la cabeza, la cual le causó, ¿sí? Es un pasado, este pasado que tiene. Tilde. Muy bien, un derrame cerebral. Por esta razón, el barrio parecía desolado. La gente no salía de sus casas por el miedo que tenían a ser robados. Este hacer, mírenlo cómo lo usó. ¿Será que es este o será que es este? No, ser. ¿Es este? Dímelo, Jorge. Con ese, profe. ¿Es Hacer. Separado. No hacer, porque hacer es como de hacer algo. Este es el verbo de Puede hacer, que le llegue a pasar de algo. lo maleable, de lo que yo puedo manipular y hacer. Este De es el de llegar a hacer algo. ¿Sí? De llegar a hacer algo. Entonces, por el miedo que tenían a ser robados, no a Sí. ser. ¿Sí? Muy bien. Y hasta asesinados. La comunidad se exasperó. Querían pronto una solución para que este problema no resistía. Para este problema. Coma. Esta es una expresión exclamativa. No resistían más. Ahora, mira la confusión. Aquí comenzó con la primera persona y aquí no resistían más. ¿Es de dónde? ¿De la primera o de la tercera persona? Tercera. La tercera persona. Entonces hay que tener coherencia en la forma o en la persona donde la escribe, ¿sí? Llamaron a la policía, porque aquí sí eres tú subjetiva con el yo y aquí te excluyes. ¿Mm? Querían pronto una solución para este problema. No resistíamos más. Llamamos a la policía. Les indicamos dónde se situaban estos delincuentes desde la primera persona. La policía armó, mírelo, este es un pasado. ¿Qué pasa con eso? Tilde, un grandioso plan. Nunca me imaginé que llegaría el ejército. Este es un plural, ¿sí? Entonces, estás haciendo referencia al plan, no a los planes.
Este es un singular y aquí un plural. Hay que tener coherencia. Un grandioso plan. Nunca me imaginé que llegarían. Nunca me imaginé que llegaría el ejército, las boinas verdes y hasta el ESMAD a ayudar. Ese día me dio mucho miedo, ya que los venezolanos se rebelaron, salieron por todo el barrio armados con machetes, bla, 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 bla. Sí, tú tienes el encanto de la función estética. Entonces, para que lo consideres, para que lo tengas en cuenta y lo pongas en práctica cuando nos toque crónica y reportaje al momento de escribir. ¿Bien? Vale, profe. Además que no eres corta en los textos, ¿no? Acá yo siento tacañez de Daniel, ¿sí? Porque yo sé que él escribe bien. Aquí tú eres bastante amplia y pues queda uno satisfecho al momento de leer. A uno no le gusta tan poquito y largo, largo, largo tampoco. Entonces, este es más que suficiente. Vamos a ver un poco el texto de Jorge en estos 5 minutos larguitos que nos quedan para nuevamente encontrarnos en 5 minutos. Cae la noche y comienza una nueva larga jornada, una nueva larga jornada, una nueva larga jornada. Te tocó el transporte, ¿no? Sí, profe, qué pena que no, se me pasó el título. Sí, vale, es importante el título porque es que a partir Sí, del sí. título uno tiene creatividad. El título es importante que lo hagan como ustedes lo consideren, eso es un estilo de uno. Yo por lo menos inicio con el título, pero si ustedes dicen es lo más difícil, entonces lo hago al final, ¿sí? O en algún momento, en Sí, de algún hecho, profe, eso fue descanso, lo que pasó. te escucho, te Eso fue lo escuchamos. que pasó. Dije, primero voy a hacer el relato y después le coloco el título y se me pasó. Claro, entonces es importante tenerlo en cuenta, pero en el momento en el que lo quieran hacer, no es una camisa de fuerza, titule primero y Sí. después haga el texto, ¿no? Uno lo puede titular al final o a mitad. Cae la noche y comienza una nueva larga jornada laboral para mí, para Johnny, uno de los taxistas que trabaja en un turno de más de 12 horas. Empieza su jornada siempre en el mismo punto, Acá una bastante pregunta. transitado y estratégico por la cantidad de gente que lo visita y porque alrededor de él, ¿esto qué es? Este es un pronombre del personal, yo, tú, él. Del punto. Del. Entonces va no, Sí. alrededor de él. Si se refiere a él, se refiere a una persona, es decir, que él va tildado, porque se refiere a la persona. Yo, tú, él. Cuando se refiere a las personas, va siempre tildado. Y muy cerca Ok. es el epicentro de entretenimiento nocturno de Bogotá, puesto que queda muy cerca de la zona T, la zona rosa, la zona G, mayúscula, e infinidad de moteles y otras maneras de pasar el rato en la noctámbula Bogotá. Es Chapinero, central, al lado de la iglesia Lourdes, mayúscula inicial, ¿sí? Porque se refiere a la iglesia de Lourdes. Que en las noches se afilan bastantes taxis, se afilan. Bueno, muy bien. Bueno, su merced lo escribió, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Se afilan Ahí está, bastantes perdón, taxis. ahí está bien, ¿afilan o apilan? ¿O Claro, es igual? no, se afilan porque se refiere a la fila, ¿cierto? Porque todos Sí. hacen la fila, pero tiene una particularidad con el uso de la A. Es que la A significa sin fila, ¿sí? Entonces, Ok. sí, por eso uno dice ateo, es sin Dios, ¿sí? Ok. Entonces, esta A significa sin fila. Y su merced lo que quiere referirse es a la fila. Es que sí, que se Que colocan están como en en fila fila. varios carros. Que están en Sí. fila, que en las noches se afilan bastantes taxis convencionales y otro tipo de transportes que según ellos, y otro tipo de transportes que, como, según ellos, los amarillos, este es muy bien, es un uso que uno le da a ciertos eufemismos para llamar algo, ¿no? La pecosa, anoche lo decíamos con el balón de fútbol. Los amarillos va Sí. entre comillas, porque así se le dice a los taxis, ¿no? Ok. Los amarillos dicen Sí. piratas, pero no importa. Mira, este es otro pirata. El pirata hace alusión ¿a qué? A unos transportes ilegales, ¿cierto? Sí. Ujú. Claro, pero entonces la definición de pirata es el pirata que está en el barco. ¿Sí? Entonces utilizas eufemismos, palabras para llamar a alguien de otra manera, ¿sí? O acudes a una figura literaria que es el símil.
Ustedes tienen la Sí, carne de la finca. que ellos son los que llaman así a ese tipo de transporte ilegal, les dicen Claro, piratas. Entonces. ustedes tienen la carne de la función estética. Van a ponerla entonces en producción al momento de escribir una crónica y un reportaje. Ya me di cuenta que tienen la madera, ¿sí? Falta mirar es cómo hacen el ejercicio cuando se trata de un hecho real. El hecho ficcional lo están contando perfecto. Aquí con esta historia uno queda encantado con los 4 o 5 párrafos. Pero no importa, todos reunidos en el mismo sector porque ahí salen más servicios. Más que sucedió, va tildado. Sí, profe, va con tilde. ¿Cómo? Va Sí. tildado, profe. Cada noche, especialmente, muy bien, acá, los adverbios terminados en mente, míralos. Siempre, cuando van terminados en mente, antes va una coma. Muy bien. Cada noche, especialmente de jueves, y también va después la coma. Cada noche, especialmente de jueves a sábado, coma. Johnny ve de todo, desde parejas que se conocen en una noche alocada de rumba y quieren seguir en un motel, gente borracha que no sabe ni dónde va, gente intoxicada, ¿sí? Que su destino es ir a urgencias de alguna clínica cercana, o simplemente gente que quiere seguir pasando un buen rato y le preguntan frecuentemente dónde hay amanecederos para poder continuar con su diversión. Mire, tiene un adverbio terminado en mente, otro adverbio terminado en mente y otro adverbio terminado en mente en 1, 2, 3, 4, en 5 renglones.